Casi. Está más oscuro de lo habitual, me parece la cuestión. El... mm, mm. Dale vos pues, cámara. No era muy complicado. Una vez más. Ahí va. Ah, mira, me quedó la carpa ahí atrás. Contaminando la escena. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Bueno, está bien. Si era el verdadero Dark Mode, siempre me olvido de prender la cámara, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, gente? Se escucha todo bien, ¿no? Se debería escuchar todo bien. Creo que tengo, ¿cómo se llama? Tengo el compresor que lo querría sacar, pero a ver qué dicen ustedes. ¿Qué se escucha mejor? ¿Ahí o ahí? O sea, seguramente que el primero se escucha más fuerte, pero capaz también se escucha más pedorro. No sé qué dicen ustedes. Ah, se escucha igual. Bueno, capaz era para mí. Ok, si se escucha igual, el compresor tiene más bajos. No, en realidad lo único que cambia es el volumen y que si yo hablo para otro lado se debería escuchar más, pero también, nada, hace que se distorsione un poco más. Vamos a dejar el compresor, así no rompemos nada. ¿Qué cam tenés? Tengo una Sony A6100 con un lente Sigma de 30 milímetros. Si ponen signo de admiración hard también les tira alguna de las cosas que tengo porque siempre me olvido de actualizarlas. Y digo, ya las voy a actualizar y no las actualizo. Pero bueno, hoy hay cosas, hay chucherías para hablar, para practicar. Hace creo que un montón que no codeo onda improvisado en el stream. Va a estar bueno porque realmente no preparé una goma. Entonces van a ver cómo es todo de cero. Tampoco sé qué patrones vamos a ver ni de qué vamos a hablar. Así que, nada. Creo que va a estar bueno como para ir viendo los pasos a pasos. Mi idea un poco de todo esto era empezar con una aplicación tipo HTML CSS sin ni siquiera Simple System, nada. Tipo un archivo index.html y hacerle doble clic y empezar a hacer como alguna boludez así en HTML y CSS y después ir escalándola y ver cómo algunas de las herramientas o patrones que solemos usar habitualmente nos solucionan algunas de las cosas que se ven medias feas sin usar eso. Como para empezar a ver cuáles son las ventajas reales que nos dan algunas de las herramientas que usamos día a día y también para que ustedes vean cómo pasamos de ese HTML CSS a algo un poquito más avanzado. También la idea de todo esto es que vean que todo lo que nosotros hacemos capaz, eh, siempre hablando de ejemplos simples, que es lo que vamos a ver hoy. Los ejemplos que nosotros vamos a ver hoy se pueden hacer en HTML CSS sin un build system. Se podemos usar parcel, bit o lo que sea para hacerlos un poco más rápidos o que compilen un poco mejor. O los podemos hacer en React para poder tener componentes. Hablaremos un poco de patrones de React, hablaremos de lo que son los DAGs, de lo que es estructura de módulos y un poco de lo que me mostró la experiencia resolviendo no, perdón, corrigiendo challenge que nosotros ponerle en Workit y en Trailhead tenemos un challenge muy sencillo. Sencillo de nivel un to-do list con un par de constraints. Y me llevaban tal vez challenges de 40 50 archivos. Y bueno, vamos a hablar un poco de eso. Como de los diferentes patrones que yo vi de la gente, tipo cuando recién empieza, después cuando sabe un poquito más, después cuando va un poquito más adelante. Eh, pero bueno, como le digo, no tengo nada preparado, así que vamos a ir como improvisando en el camino. ¿Ustedes cómo andan? ¿Todo bien? Cuando te dicen hola, nombre, ¿cómo estás? Se pregunta con el y vos. Ah, ¿me están bardeando o qué onda? Porque yo no me doy cuenta. Calienta mucho la cam. Esa em, calienta, pero tiene un option. Tipo que vos podés decir, onda, como cambiar el threshold de que se tiene que pagar si calienta mucho. Si la usás con batería, posiblemente te caliente una banda y no puedas tipo streamear. Pero yo tengo la batería dummy y cambiándole ese preset funciona joya. Para los que ya vienen de otros streams anteriores, antes se me apagaba una banda, ahora ya no se me apaga más. No se apaga más. ¿Hace mucho usás esos lentes para estar al PC? Más o menos 2 años. Y recomendado. Bueno, a ver, si les parece, nos vamos a poner a agarrar la pala bien temprano porque como no sé cuánto va a durar ni qué vamos a hacer, quiero ponerme a hacer algo. Vamos a acomodar un poquito esto. Voy a abrir
un Visual Studio Code. Voy a abrir un browser acá. Y vamos a buscar algo fácil para hacer, tipo en Frontend Mentor. ¿Sí? Algo onda súper sencillo, HTML, CSS que podamos hacer. Como este. ¿Sí? Algo como esto. Vamos a abrir esto en la nueva pestaña. Y vamos a empezar haciendo esto en HTML, CSS plano. Y vamos a ver algunas de los problemas. No problemas, capaz algunas de las cosas que podemos mejorar agregándole algunas cosas en el medio. ¿Sí? Ponele. Vamos a ver cuáles. O sea, vieron que yo siempre digo lo de menos cursos, más proyectos, que para mí es una recomendación o un tip súper importante. Tengo otro tip súper importante, como al mismo nivel de menos cursos, más proyectos, pero que se aplica básicamente a codear, que es no sobreoptimicen. Tipo, algo que a mí me costó un montón, empecé, no, o sea, no es que lo dejé de hacer, pero lo empecé a hacer mucho menos hace, no sé, un año y medio, 2 años, donde me daba cuenta que capaz cuando yo estaba laburando y estaba en algún otro proyecto, lo primero que hacía era como buscar abstracciones o patrones para posibles hipotéticos casos que puedan pasar en un futuro, que la mayoría de las veces nunca pasaban y que me traía más problemas que las soluciones que tenían. Así que todo lo que vamos a hacer hoy se va a basar más o menos en lo mismo. Vamos a empezar a hacer las cosas como todo en un mismo archivo y vamos a empezar a hacer las divisiones o las abstracciones recién cuando las empecemos a necesitar. Y vamos a ver cómo enfocarse en una cosa a la vez nos va a ayudar a que las cosas escalen mejor. O sea, si nosotros sobreoptimizamos desde el principio, vamos a como condicionar todo el código que vamos escribiendo después en base a las abstracciones que fuimos creando antes, y eso no está bueno. Y mucho más si no estamos haciendo algo tan sencillo como lo de hoy y estamos haciendo una aplicación como muy grande. Em, el choripán con chimi o criolla, con los dos. ¿Qué usa de iluminación de fondo? Tengo una Philips Hue. Em, a ver, ¿qué más? De lo simple a lo complejo. Sí, en realidad vamos a hacer el mismo ejemplo. O sea, vamos a hacer el mismo ejemplo con HTML y CSS, dándole doble clic con un archivo index.html, usando el server. Y después vamos a repetir lo mismo, pero vamos a ver qué ventajas nos da hacerlo con una herramienta o con otra. ¿Sí? ¿Cómo anda la banda? ¿Todo bien? A ver qué dicen por acá abajo. Vamos a usar Twinsy, que para algo lo tengo. Llevo 6 meses en mi primer trabajo como junior, mayormente uso TypeScript Preview, y ese problema que comentabas lo he estado teniendo un montón. Me he dado cuenta a tiempo e intento hacer las cosas más simples. Es algo muy importante y yo me doy cuenta mucho de los challenges que resuelvo. La gente me mandaba tipo para hacer un to list 30 archivos, y imagínense para quien tiene que corregir ese ejercicio, si dice, ok, yo te mandé a hacer algo que se puede hacer en 40 líneas de código y vos me mandas 30 archivos, posiblemente hagas lo mismo en un proyecto y eso no siempre está muy bueno. Primera vez que veo un stream de patrones, no sé nada de eso, yo tampoco, así que vamos a aprender juntos. ¿Sí? Si les parece, vamos a venir acá, vamos a levantar un proyecto nuevo que se llame eh, patrones, patrones stream. Sí, patrones stream. ¿Sí? Vamos a entrar a patrones stream y vamos a crear una carpetita nueva que se llame HTML. ¿Sí? Voy a agrandar esto un poquito. ¿Sí? Y vamos a abrir esta carpeta acá. Open folder, project, patrones stream. ¿Sí? Y vamos a abrir la carpeta general desde ahí. Y acá en HTML vamos a crear un index.html. Voy a agrandar un poquito esto, si ustedes lo ven. Y vamos a poner HTML, un body. Y acá vamos a poner un H1 que diga hola mundis. Y vamos a abrir esto acá. A ver cómo se ve. Ah, qué boludo. Perdón. A la mía. La costumbre de estar abriéndolo con coso. Primero vamos a hacer así. Solamente doble clic. ¿Sí? Vamos a meter esto acá arriba. ¿Sí? Y esto por acá. Así tenemos. Gracias, Peu, por ese sub.
Muchas gracias por ese sub. Por 3 meses directamente. Muchas gracias. A ver qué dicen por acá. Si tengo un problema, estoy haciendo una diplomatura full stack la UTN y por parte avanzada, todo un profesor horrible y me desmotivó a aprender. No encuentro motivación en ningún lado. ¿Qué me puedes recomendar? Que hagas más proyectos por tu cuenta. Menos cursos, más proyectos. Nada, generalmente cuando se te ocurren ideas, boludeando, encontrás las ideas para los proyectos y te motiva mucho más que capaz estar haciendo un curso. Pero bueno. Gente, estoy a mitad de un curso de JavaScript. Bueno, paren. Voy a poner acá donde hicieron esa pregunta. Voy a poner un breakpoint. Así volvemos a eso y no nos perdemos en el medio. ¿Sí? No, esto no era. Bien. Ahí va. Y después vamos a volver a esto. Bueno, tenemos este Hola Mundis que nosotros cada vez que cambiamos algo acá vamos a tener que refrescar. Le hice simplemente doble clic al archivo HTML para mostrarle que no necesitamos live server, no necesitamos ningún conocimiento previo en nada. Simplemente un archivo HTML que le hacemos doble clic. Y vamos a hacer esto de acá. ¿Sí? O sea, vamos a intentar de replicar esto que tenemos abajo. Acá es donde muchas personas empiezan con las primeras, no abstracciones o patrones, sino cómo empezamos a codear. Y eso obviamente depende mucho de cómo le gusta hacerlo a cada uno. La primera discusión siempre es mobile first, desktop first. ¿Qué empezamos a hacer? Tipo la vista mobile y después la adaptamos a desktop, viceversa. A mí, en lo personal, no es que prefiera una que la otra. Sí, siempre recomiendo pensar si nosotros estamos haciendo una aplicación, una página, ¿desde dónde va a entrar, digamos, generalmente un usuario? ¿Va a entrar más desde desktop? ¿Va a entrar más desde mobile? Y, y empezamos por ahí. Imagínense que no tenemos idea, tipo, pensamos la mitad de los usuarios van a entrar de desktop y la mitad de mobile. Recomiendo empezar por la vista que tenga más elementos. ¿Por qué? Porque es más fácil ocultar elementos que mostrarlos. ¿Sí? O sea, si yo armo toda la UI y después tengo que ocultar algunos elementos, es mucho más fácil que después volver a agregarlos cuando empezamos a codear. ¿Sí? Y también les recomiendo mucho que cuando están prototipando lo que ustedes vayan a hacer que están programando, se fijen o intenten de tener la misma cantidad de elementos, ¿sí? En una vista que en la otra. Es muy fácil, por ejemplo, usando Flex, decir, bueno, si yo tengo este elemento a la derecha y el otro a la izquierda, después cuando paso a mobile, simplemente cambio el orientation, tipo con Flex, y ya tengo mi vista resuelta. O sea, intenten de pensar ese diseño con un poco más de esas ideas. También tomen en cuenta que si estamos usando grid, que no sé, capaz podemos hacer algún ejemplito acá, es mucho más fácil usando grid áreas y grid template áreas reordenar los elementos del DOM visualmente sin necesidad de empezar a tocar los elementos de una manera muy compleja. O sea, es mucho más fácil cambiar totalmente la UI del DOM usando Grid que usando Flex. ¿Sí? Pero antes de avanzar en todo eso, les voy a contar cómo es que yo generalmente me pongo o me ponía a estructurar aplicaciones así tipo HTML y CSS. La primera consulta viene en, y bueno, ¿cómo arrancamos? Pensamos si hacemos el HTML y el CSS al mismo tiempo, empezamos con el HTML, empezamos con el CSS. A mí, en general, me sirve mirar esto, y vamos a abrirlo, casi, eso no era lo que quería, pero ni por casualidad. Vamos a abrir esto y vamos a pensarlo, tipo a lo React, vamos a pensar esto como si fuesen componentes, como si fuesen partes, ¿sí? Y sirve mucho pensarlo de afuera hacia adentro. O sea, ¿cuál es el componente o cuál es la parte más exterior de mi aplicación? Bueno, puedo ver que es este fondo tipo azul violáceo que hay de fondo. Y después aparece esta tarjeta que está acá en el medio. Y después adentro de esta tarjeta lo puedo dividir en dos. Tipo, puedo dividir esta parte de acá y esta parte de acá. Y después esta parte de acá se divide en dos partes. Tipo, esta y esta de acá abajo. Y después esta de acá arriba se divide a su vez en dos partes, en esta y en esta. ¿Sí? Y esta de acá abajo se divide en tres partes. Entonces, si nosotros podemos mantener nuestro cerebro centrado en que tenemos que hacer una cosa a la vez, de afuera hacia adentro, no nos vamos a perder tanto en hacer muchas cosas a la vez. Así que si les parece, vamos a volver a meter esto acá abajo. ¿Sí?
Y vamos a empezar diciendo, vamos a empezar haciendo el HTML, ¿sí? Nosotros tenemos un body, ¿sí? Que el body puede ser este elemento violáceo que tenemos ahí. Y adentro vamos a tener un elemento main, que nuestro elemento main puede ser esta tarjeta que tenemos acá. Ahí adentro podemos tener como otros dos elementos. Un section que puede ser el de la izquierda, que ahora lo vamos a completar. Y después vamos a tener un aside, ¿sí? El aside vamos a dejarlo vacío porque lo único que vamos a hacer es darle un background image, ¿sí? A esto. Y listo. O sea, no vamos a trabajar nada más adentro. Después adentro de ese section vamos a tener dos partes, como decíamos. Esto que sería como el header y esto que sería como el footer. Vamos a crearle un header, ¿sí? Que ahora lo vamos a completar. Y vamos a ponerle un footer que ahora lo vamos a completar. Adentro del header vamos a ponerle un h1, ¿sí? Que va a decir get insights that help your business grow, ¿sí? Y este insights está dentro de, vamos a decirle, un span, ¿sí? Y después abajo de eso vamos a tener un P que dice discover the benefits of data analytics and make better decisions regarding revenue, customer experience, and overall efficiency. Bien. Bueno, y después de eso, vamos a tener acá en el footer un. Vamos a ponerle artículo, ¿sí? Que va a tener un P, ¿sí? Que va a decir 10K más, y un span, ¿sí? O esto vamos a decirle que va a ser un B, y esto que va a ser un P, ¿sí? Y esto va a decir companies. Después copiamos esto, lo pegamos dos veces más, ¿sí? Y este va a decir 314 templates, y el otro va a decir 12 millones de queries, ¿sí? Vamos a guardar, vamos a refrescar, y esto se va a ver horrible, pero es más o menos lo que esperamos, ¿sí? Si nosotros queremos ver que cada vez que nosotros guardamos esto se refleja en pantalla, lo otro que podemos hacer es decirle clic derecho, Open with Live Server, ¿sí? Al Visual Studio Code, y ya está. Tipo, ahora cada vez que nosotros hagamos un cambio, ¿sí? Esto se va a ver reflejado en pantalla, ¿sí? No es necesario, pero recomendado, ¿sí? Vamos a empezar un poquito con esto. Vamos a darle acá un color picker a nuestro color de fondo y deberíamos agarrar y crear un archivo style, ¿sí? Y ahí empezar a poner nuestros estilos. Pero recuerdan esto que dijimos de no empezar a optimizar previo a necesitarlo. Bueno, vamos a empezar con los estilos, ¿sí? Vamos a poner los estilos adentro de este mismo archivo. ¿Por qué? Porque recién estamos empezando a poner unos estilos. Y tenerlo en el mismo archivo va a hacer que nosotros reduzcamos la cantidad de veces que tenemos que cambiar de un archivo al otro, ponernos a codear, encontrar el contexto en el que estamos en el archivo estilos y en el archivo HTML, nos permite tenerlo todo mucho más a mano. Si recuerdan, hay un post de Kenzie Dodds que se llama Collocation que nos muestra o nos quiere explicar que las cosas mientras más cerca de donde son relevantes posibles, mejor. ¿Sí? El ejemplo que da es con los comentarios de código. Imagínense si los comentarios de código estarían en otro archivo y nosotros tendríamos que tipo, ir de entre archivo a archivo para entender qué están haciendo las funciones, ¿sí? Bueno, imagínense esto. Mientras más cerca de donde es relevante el código, mejor ponerlo, ¿sí? Obviamente, ¿cuándo es que dejamos o empezamos a mover las cosas a otros lados? Cuando empezamos a ver una diferencia. O sea, porque si vamos a la cuestión de colocación, yo podría poner acá un style tag y empezar a poner estilos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo voy a necesitar los mismos estilos para este, para este y para este. Entonces meter un style tag ahí ya no es más relevante porque me trae más problemas que soluciones. Entonces me parece que meter acá adentro de un head una etiqueta style es un buen inicio sin empezar a crear como abstracciones innecesarias. Y en vez de empezar a crear como clases o IDs o todo, vamos a usar los tags que estamos teniendo actualmente, ¿sí? Así que vamos a empezar reiniciando en los estilos el box sizing,
¿sí? Lo vamos a pasar a border box. Esto lo que va a hacer es que cuando nosotros pongamos paddings o margin o esas cosas, estos paddings o margins no se superpongan, ¿sí? Y sean específicamente lo que nosotros decimos. Si quieren más información, pueden googlear box model en CSS, ¿sí? También vamos a hacer que todos los elementos tengan un margin y un padding de 0, ¿sí? Para cuando usemos un P o un H1 o algo por el estilo, no tengamos que después reiniciar todas esas propiedades. Y vamos a ir al body. Le vamos a decir que va a tener un min height de 100 BH para que sepamos que sí o sí al menos ocupa el 100% de la página. Y le vamos a dar un height de 100%. También vamos a darle un background color del color que nosotros tenemos copiado que recién levantamos acá. Y ya tenemos algo, ¿sí? No es mucho, but it's honest work. Vamos al main, que es el primer elemento que tenemos después del body, que dijimos que iba a ser nuestra tarjeta. Y vamos a, perdón, no era ahí, era acá. Vamos a obtener el color que, bueno, como que no es el color que yo le estoy diciendo, pero ahí va. Vamos a decirle un background color de esto, ¿sí? Lo tenemos ahí arriba. Así que vamos a decirle a nuestro body que lo queremos centrado. Vamos a decirle un display de flex, una line items de center y un justify content de center, ¿sí? Ya lo tenemos ahí. Bien. Vamos a decirle a nuestro main que tenga un border radius de unos 4 píxeles, ¿sí? También le podemos decir que va a tener un max width de, no sé, 800 píxeles, creo que es mucho, ¿no? Bastante bien. Y vamos a decirle a todo esto que por defecto tenga un color de white porque todo es muy oscuro acá adentro, ¿sí? Entonces ya va teniendo un poco más de forma. También vamos a decirle un font size, family, perdón, de sans serif, solo para sacarle esa font horrible que tenía. Y ya va teniendo un poco más de forma. Ahora, fíjense que nosotros estamos yendo de arriba para abajo, de afuera hacia adentro. Ya que tenemos el main, vamos a ponerle a esto, tipo main, y quiero targetear esta section que tenemos acá. Así que vamos a decirle main section, y le vamos a decir flex 1, ¿sí? Y vamos a darle a esta sección un poco de padding de 48 píxeles, por ejemplo, ¿sí? Y ahí ya lo vamos a tener un poquito más para adentro. Y después vamos a ir a la main, como era, tenemos el section y tenemos una side, ¿sí? Y esa side le vamos a decir un background image y esa URL vamos a usar algo tipo placehold.it de 640 por 480. ¿Sí? Bien. Y le vamos a decir flex 1. Bien. Como que mucha bola no me dio, ¿no? Tenemos el section, tenemos el aside. Esto tiene. Ah, no tiene el display flex, que me lo estoy olvidando. ¿Sí? Quiero que uno quede al lado del otro. ¿Sí? Y a esta side le podemos decir algunas cosas como background size, cover y background position. Vamos a decirle center. ¿Sí? También le podemos dar algunos estilos para que quede un poquito más violetita. Tenemos filter. Esto era sepia 1. Y creo que los podemos concatenar. Hue rotate 140 degrees. Bueno, un poco más. 240. 260. Bueno, ahí está un poquito más violeta. ¿Sí? Y ahora que ya hicimos tipo, la parte externa del section y la parte de la side, vamos a irnos un poquito más adentro, ¿sí? De arriba para abajo, de afuera hacia adentro. Tenemos el section y después del section tenemos el header y el footer. Así que vamos a decirle header section, main section header, ¿sí? Y en el header, ¿qué necesitamos? ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a tener un display flex, ¿sí? Con un flex direction en column, así. Flex direction en column. Así nos queda uno abajo del otro, más o menos como lo teníamos. Le vamos a dar un gap de, ponle 12 píxeles para que se lo separe un poco más, 24 píxeles. Bien. Y ahora que ya dividimos esas dos partes, podemos decirle que nos vamos a centrar en el H1 que tenemos adentro del main section header. ¿Sí? Vamos a venir acá, main section header, y vamos a decirle main section header H1.
¿Qué necesita esto? Bueno, un font size de, no sé, 20 píxeles, o es mucho, no, 24 píxeles, bueno, más o menos, ¿sí? Y 28 píxeles, creo que es mucho, 26 píxeles, estamos bien, ¿sí? Y necesito también al main section header h1 span. Ahora ya empiezan a ver cómo esto se empieza a volver un poco verboso y después esto lo vamos a arreglar. Así que no se preocupen, ¿sí? Y a esto le vamos a decir un color de Rebecca Purple o algo por el estilo. Vamos a hacerlo un poquito más clarito. Bien. Bueno, quedó horrible. Pero se entiende la idea, ¿no? Ahí va. Más o menos parecido. Y ahora que ya hicimos el header H1, vamos a ir al header P. ¿Sí? Vamos a poner acá. Header. Era un P, ¿no? Header P. ¿Sí? Y ahora que estamos acá, le vamos a decir un color de RGBA. Vamos a decirle 200, 200, 200, 0.4, 0.5. Más o menos. Un font size un poco más chiquito. Font size de 12 píxeles. ¿Sí? Un line height de 16 píxeles. Y más o menos que está. No tenemos un font weight un poquito más gordito, pero por ahí está. Si le llegamos a cambiar la font, un font weight 500 va a estar bien. ¿Sí? Y ahora solamente nos tenemos que enfocar en el footer. ¿Sí? Ya dijimos que tenemos el main section header, así que nos vamos al main section footer. ¿Sí? Main section header, main section footer. Display flex. ¿Sí? Uno al lado del otro. Cada uno de estos elementos va a tener un gap de, ponele, 24 píxeles o 12 píxeles solamente para que no se toquen. Bien. Y adentro de esto tenemos tipo un article. ¿Sí? Entonces, de vuelta, main section footer. Uy, que toqué. Casi. Ah, toqué. Ahí va. Main section footer. Article. Y este article va a tener un display flex, un flex direction de column, un gap de 12 píxeles. Así. Gap de 12 píxeles. Bueno, de 4 píxeles. Bien. Un Align Item Center. No, no tiene Align Item Center. Y bien, ahora tenemos esto acá. Le decimos que queremos cambiar este P que tenemos acá. ¿Sí? Article P. Y va a tener un color muy parecido a este que tenemos acá. ¿Sí? Y un font size más chiquito. Font size de 10 píxeles. Bien, una cosa así. Y le vamos a decir a nuestro footer que va a tener un max width de, ponle 300 píxeles o es mucho. Un width de 100%. Y esto tiene display flex. Vamos a decirle justify content space between para que nos lo mande al costado. ¿Sí? Bueno, menos 220 píxeles. Una cosa así. ¿Sí? Y después nosotros tenemos el section que tiene el header y el footer. Entonces a main section le vamos a decir display flex, flex direction column. Y le vamos a decir también justify content, space in between. ¿Sí? Y a nuestro main le vamos a decir un main height de 320 píxeles. ¿Sí? Una cosa así para que lo separe. Entonces, más o menos se va entendiendo la idea. Acá en el footer article P, vamos a decirle text transform uppercase para que me quede así. Bien. Entonces ya entendemos más o menos lo que está pasando. ¿Qué pasa con esto? O sea, estamos viendo que se está volviendo medio inmantenible esto que nosotros tenemos acá. Porque, ¿qué pasa? Imagínense que nosotros tenemos otra página. Tipo, además de index, tenemos, no sé, contact.html. ¿Sí? Acá adentro. Y tenemos esto y queremos reutilizar, tipo la tarjeta que tenemos en el medio, pero con otro contenido. Vamos a tener que copiar todos estos estilos, ¿sí? Para poder reutilizarlos. Entonces, estaría bueno
si algunos de estos estilos que nosotros vamos a reutilizar en otro lado, los podríamos reutilizar mediante un archivo estilos. Entonces vamos a crear un archivo que se llame tipo theme.css y dentro de ese theme vamos a pensar, y este texto que nosotros tenemos acá, podríamos decirle que todos los P's van a ser así, en caso de necesitarlo lo reescribimos. Lo mismo para los H1 y algunas cosas parecidas. Entonces vamos a ver, tenemos acá, decimos, esto que tenemos acá también lo podríamos meter en algún lado. ¿Sí? Entonces vamos a cortar esto acá, lo vamos a pegar acá, y además de la etiqueta style, vamos a tener una de CSS que importe este theme.css. ¿Sí? Sabemos también que todos estos resets del body los vamos a querer en todos lados, así que también nos los podemos traer a theme. ¿Sí? Así. Entonces esto ya empieza a tener un poquito más de sentido. Sabemos que también que dijimos que esto lo íbamos a reutilizar en todos lados, en todas las pantallas que tengamos, así que lo que es el main nos lo podemos llevar también a theme. Ahora, este section específico tiene mucho que ver con cómo está estructurada mi página. No sé si en todas las páginas lo voy a querer así. ¿Sí? Después, tenemos este H1, ¿sí? Que tenemos acá. Sabemos que siempre voy a querer que los H1 tengan el mismo tamaño. Y es más, si yo uso una espana dentro del H1, también lo voy a querer así. Entonces voy a venir acá y le voy a decir que todos los H1 que tenga, los quiero así, y que todos los H1 que tenga con una espana adentro van a ser así. Entonces acá ya me saco otras dos partes de encima. ¿Sí? Ahora, yo sé que todos los P que tenga posiblemente quiera que sean más o menos la misma estructura. Entonces vamos a venir y nos vamos a copiar todo esto, lo vamos a vender así, y le digo que todos los P, independientemente de dónde está, quiero que sean así. Entonces ahí ya tenemos otra cosa menos. ¿Sí? Estos pueden ser medios específicos de lo que nosotros necesitamos, así que podemos dejarlos en sus lugares, pero ya va teniendo un poco más de sentido. Si yo quiero venir a Contact ahora y le saco todos estos estilos, ¿sí? Vamos a sacarle todo esto, ahí tomo agua, vamos a importar esto acá en el head, ¿sí? Y si yo vengo acá a Contact, ¿sí? Si bien todavía me faltan algunas cosas, ya va teniendo un poco más de sentido lo que yo voy queriendo. ¿Sí? Puedo decirle a esto, me voy a copiar, ponerle algunos estilos específicos de lo que son los paddings o eso, pero sin tener que hacer mucho más, puedo obtener un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, esto va a HTML y CSS plano. ¿Sí? Recuerden que hay algunas cosas más que nosotros podríamos sacar, ¿sí? de este archivo style y meterlo en algún otro lado. La idea es que ustedes intenten encontrar esta línea en qué cosas nosotros deberíamos o tienen sentido pasar de otro lado y en cuáles vale la pena tener acá. Ahora, nosotros nos ponemos a pensar y decimos, estamos usando un archivo HTML plano, ¿sí? HTML con un style tag y un archivo CSS plano. ¿Cuáles son algunas de las herramientas que uno empieza a ver una vez que está saliendo de HTML y CSS? Una de las herramientas más comunes puede ser, por ejemplo, Sass. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos permite declarar variables, que también lo podemos hacer con CSS, pero antes no se podía. Pero lo más importante, tipo el nesting. Hoy en día, cuando nosotros leemos esto se vuelve bastante como difícil de seguir. ¿Sí? Tipo, en nuestra cabeza, empezar a entender toda esta concatenación de elementos es medio un bajón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Y bueno, vamos a usar alguna de estas herramientas. Una opción sería, por ejemplo, usar una extensión de Visual Studio Code que compile nuestro SAS hasta a CSS y lo use siempre. Pero otra de las opciones es usar alguna de estas herramientas que nosotros usamos un montón, como Parcel, Bit o algo por el estilo. Entonces vamos a usar nuestra querida herramienta Bit. ¿Sí? Venimos acá al Get Started y nos copiamos este comando hermoso que solo lo tenemos que poner. Y dijimos que acá tenemos dentro de la carpeta patrones stream, tenemos una carpeta HTML que es la que estamos usando ahora. Y vamos a copiar este comando, lo vamos a pegar
Y le voy a decir que acá tenemos onda HTML, pero con SAS. ¿Sí? Esto va a ser un proyecto de Vanilla.js sin nada más. HTML SAS, npm install. Y yo, tipo, Bit no viene con SAS configurado ni nada por el estilo. Así que quiero instalarle SAS. ¿Cómo hago esto? Simplemente le digo npm install SAS. ¿Sí? Y listo. Vamos a correr un npm random. Vamos a matar acá live server. ¿Cómo mataba live server? Los server. ¿Sí? Y venimos a HTML SAS y vamos a borrar tipo todo lo que tenemos. Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. Y nos vamos a copiar literal lo que tenemos acá. Contact index. Vamos a empezar con index y con theme. ¿Sí? Y lo vamos a pegar acá. Vamos a abrirlos. Y podemos venir acá a index.html y decirle acá style. Le ponemos el lang en SCSS. Y tenemos que deshabilitar algunas cosas de Visual Studio Code, pero esto no le den bola, simplemente lo hago para que no se vea feo. ¿Sí? Lo voy a poner así, le voy a decir HTML validate styles. Se lo voy a poner en false, porque ahora les muestro cómo se ve si no. Una de las cosas que nosotros podemos hacer en SAS es empezar a hacer nesting. Entonces nosotros tenemos el main section. Entonces, ¿cómo se vería esto si yo digo, en vez de main section, le digo main, y esto que es el section, lo pego acá adentro? ¿Sí? ¿A esto no estaría funcionando? Ah, no, pará. ¿Por qué quedó así? HTML, pues HTML validate styles. False. Bueno, vieron cómo se veía, ahora ya no se ve igual de feo. Y adentro del section tengo el header. ¿Sí? Y después tengo el footer, además del header. Y dentro del footer tengo el article. Y adentro del article tengo el P. ¿Sí? Y después, al mismo nivel que el section, tengo la side. Vamos a borrar todo esto. ¿Sí? Al mismo nivel que tengo el section, tengo la side. Y fíjense qué mucho más legible que quedó esto de lo que teníamos antes. Y esto cuando yo lo guardo, y esto es localhost 3000, ¿no? Tengo que importar el otro archivo. A ver si esto funciona. Console network. Ahí va, ¿no? Sí. Y este theme CSS me lo está cargando bien. ¿O hay algo que no me está levantando? HTML SAS. Esto se debería estar viendo exactamente igual que el otro. Por eso no sé qué está pasando. A ver, vamos a ver acá en Network. All. Refrescamos. Me levanta el theme CSS. Tengo este preview. Ah, me está levantando esto, pero no me está levantando esto acá. Casi. A ver si lo vuelvo a correr. Bueno, esto no debería haber pasado. Estoy en HTML. HTML SAS, ¿no? Sí. Bueno, ustedes créanme que esto debería funcionar. En CSS index HTML. Lang SAS, ¿será? ¿Y si saco este main de acá? Ahí va. Evidentemente no estaba tomando el main que teníamos por afuera, pero ahí me lo toma bien. ¿Sí? Entonces yo recargo esto y queda exactamente igual que antes, pero queda mucho más legible de lo que teníamos. ¿Sí? Entonces acá empezamos a ver cómo algunas de las herramientas que usamos día a día nos ayudan un poco más a poder como sobrellevar las tareas que se vuelven un poco tediosas. ¿Sí? Y fíjense que nuestro HTML quedó súper legible. Si nosotros leemos esto de arriba abajo, deberíamos más o menos entender qué es lo que está pasando.
Obviamente, mientras nuestra aplicación o nuestra página crezca, todo esto se va a volver más difícil de leer y ahí es donde entra más en juego algunas herramientas como tipo Vue, React o esto que nos permiten dividir todas estas partes en diferentes componentes un poco más legibles y nos permite transportar nuestro cerebro a algo como decir, ok, tengo un archivo donde tengo todo lo que corresponde a estructura, lógica, estilos de este pedazo de UI que yo puedo reutilizar de diferentes maneras. ¿Sí? La idea de todo esto es como encontrar de qué manera yo puedo facilitar mi trabajo sin hacerlo muy complicado, tipo creando abstracciones previamente. ¿Sí? Recuerden que todo esto que nosotros hicimos acá, seguramente hay bastante más código del que tenemos acá, que lo podríamos mover a otro archivo, pero no es algo que nos vayamos a preocupar mucho. Así que si les parece, antes de empezar a hablar de patrones en React o algo por el estilo, vamos a ver qué estuvieron diciendo, porque había bastantes preguntas. Más allá de no ser ideal, siguen existiendo cosas como FrontPage, Dreamweaver y demás. Hace años no escucho ningún programa de esos. Sí, básicamente los editores de texto o IDEs que hay hoy en día dando vueltas vienen a tipo, resolver lo mismo que lo hacía Dreamweaver o FrontPage. Con el Visual Studio como en sí, tiene muchísimas de las herramientas que te permitía Dreamweaver. Conexiones FTP. Visual Studio Code tiene esta idea de poder levantar el live server, pero por fuera en vez de levantarlo adentro. Tener una visión de código. Lo que le falta es la parte visual en la que vos podías tipo, agarrar y mover cosas. Pero sí, solamente fue la evolución de los editores de texto, de los IDE hasta algo parecido. Gente, estoy a mitad de un curso de JavaScript, ya finalicé el estudio de HTML, CSS y hecho proyecto, estoy a punto de tirarme a tirar CVs y tratar de insertarme en el mundo laboral. Muchas gracias, Nico, por el sub. Muchísimas. Sos el número uno. Muchas gracias, Nico. Un genio, Nico, como siempre. Muchas gracias. ¿Creen que estoy en condiciones? Y por lo que contás, sí, si ya tenés trabajos para mostrar y estás haciendo cosas, podés tirarse a lo sumo, te dirán que no, pero te sirve para la experiencia. En mi primera entrevista de trabajo me dijeron que hice overengineering. ¿Qué es esto que decís? Pasa un montón que uno programa defensivo de la facu me habían acostumbrado a eso. Sí, es muy normal. Uno le dicen, bueno, hace tal cosa y uno quiere mostrar todo lo que sabe o buscar la mejor solución para eso. Entonces se termina complicando mucho más de lo que termina solucionando. Em, a ver, de eso te vas a dar cuenta cuando te empiecen a tomar entrevistas. Lo bueno es que pruebes y cada vez que tengas la oportunidad mandes CV. Sí, todo lo que ustedes le digan, ponele. Facu Campana se mandó una entrevista y le dijeron, hiciste web engineering. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias por ese sub. Eh, Me alegro que sigas apoyando el contenido del canal. Bueno, Facu Campana dice que fue a su primera entrevista y le dijeron que hizo Over Engineering. Y posiblemente si no hubiese estado en esa entrevista y se lo hubiesen dicho, él todavía no lo sabría. Y fue un feedback positivo que tuvo de algo que capaz no estaba haciendo de la mejor manera. Así que siempre sirven las entrevistas. Mándense a hacer entrevistas, hagan proyectos y eso. En este caso yo haría desktop con ponerlo en columns luego para mobile, ¿está bien? Sí, si nosotros quisiéramos llevar el diseño que hicimos a mobile, simplemente agarraríamos, vamos a hacer un segundo de esto. Nosotros tenemos esto acá y tenemos nuestro main, ¿sí? Nuestro main es, no, nuestro section, perdón. A nuestro section le decimos flex direction, no. Tenemos section y tenemos aside. Sería nuestro main. A nuestro main le decimos display flex, ¿no? Flex direction column. Y le daríamos a nuestro side un min height, min height de, no sé, 320 píxeles. Y en realidad quisiera que esto sea column reverse para que quede esto arriba, ¿no? Y le cambiaríamos el min width que tiene el coso.
que tiene el max width que tiene el main acá en theme. Max width y le pondríamos algo como 420. ¿Sí? Entonces así tendríamos la vista mobile. ¿Sí? Una cosa así. No es específicamente así. Volvemos acá. Me sirve esa metodología de pensamiento. Obviamente ustedes agarren todo con pinzas y prueben y fíjense qué es lo que más les gusta. Los divs son como mamushkas. Sí, o también usen las etiquetas de HTML que son semánticas como para entender un poco más cuando lo leen. Si ven divs por todos lados se van a marear mucho más. El contenido no sería mejor meterlos en un div y utilizar metodología BEM para después darle estilos con CSS. Sí, también podrían usar metodologías como SMAX, como BEM o algunas de todas esas que se usan para manejar estilos. Solamente usamos directamente los nombres de las etiquetas para que sea más fácil de leer en este momento. Pero obviamente si van a hacer algo más grande, recomendado ir por alguna otra metodología. Si vamos a ir al caso de frameworks, no se usan metodologías como BEM o algo parecido, sino que directamente se usa CSS Modules o alguna otra solución de estilos para evitar. O sea, BEM se usa mucho, además de para leerlo y entender qué es lo que se está aplicando, se utiliza para evitar la colisión de diferentes clases. Y eso no pasa, por ejemplo, en CSS Modules o en otras librerías que se encargan tipo, de crear las clases por nosotros. ¿Por qué el article? Simplemente para tener una diferencia un poco más semántica con los otros elementos. No es que, o sea, no es que article sea lo que iba a ir ahí, sino que los articles generalmente van adentro de las sections y se me ocurrió usarlo ahí, pero no es que sea la mejor solución ahí. Papam. ¿De dónde tomas el color? Usé una extensión de Chrome que te permite hacer un color picker en la web. Entiendo también, como dice Del Sargon, si busca mantenerlo simple para que se entienda mejor. Claro. O sea, la idea de todo esto que estamos haciendo es no meter muchos conocimientos a lo que ustedes ya conocen. Solamente enfocarnos en lo que es tipo, los patrones o cómo podemos simplificar algunas de las cosas. Si ustedes solamente saben HTML y CSS y yo empiezo a escribir clases o cosas en BEM, capaz los marearía más de lo que lo estoy haciendo ya seguramente con meter bit o cosas así. PowerToys de Windows tiene una herramienta con Windows Shift C para encontrar el valor de los colores. Muy buena. Mira, yo tengo PowerToys, creo, instalada, pero nunca usé esa. Buena recomendación. Hola, Goncio, hola mundo, buenas, buenas. ¿El Flex 1 para qué era? Flex 1 hace que ocupes como basis el 100% del espacio disponible que vos tenés. Y se te da también el Flex Grow en 1 y el Flex Shrink en 1, si no me equivoco. Yo siempre es como para decirle, este elemento usa todo el 100% del espacio que tenga disponible en el contenedor Flex. Bueno, justo ahí Kadri decía lo mismo. Nunca usé Flex, lo tengo que aprender. Ahora vamos a ver, antes de pasar como a otros patrones, vamos a ver un poco, tengo un CodePen dando vueltas en el que usé Grid y se puede demostrar esto que yo les decía, que es mucho más fácil tipo, maquetar con Grid porque tenemos más control sobre dónde ponemos los elementos. Grid Template Aries es una muy buena herramienta y vamos a ver un poquito ahora. Nocturne Zebra Flex parece milagroso comparado a cómo solía hacer las cosas hace años. Sí, cuando apareció Flex nos solucionó un montón de cosas. ¿Qué lista estás escuchando? Bien, ahí ya la pusieron. Buenas, casi se me pasa el stream. Estaba configurando la compu nueva para la jefa. Bien, ahí. Hay una lista de extensiones que usan Visual Studio Code. Creo que en el stream que hicimos sobre Slint está también tipo listado todas las extensiones. Chichim. A ver qué más tenemos por acá. Estaría bueno, ahora que estás con SAS, hablar algo de BEM en algún stream. Sí, yo no soy, o sea, nunca usé BEM como solución, porque llegué tipo en el momento de tener otras soluciones, como decía, como CSS Modules. Entonces no necesito usar BEM para eso. ¿Sí? Eso capaz se usaba más, capaz se sigue usando y yo no lo sé. Se usaba más cuando no tenías el problema cuando tenías el problema de colisión de clases y otras cosas. ¿Recomendás usar Clean Architecture o Hexagonal? ¿Tienes algún recurso de eso para compartir?
No los usé, o sea, leí sobre el Clean Architecture, pero no lo usé. Qué groso poder anidar los selectores. Sí, y tipo, detalle, está por landear nesting en CSS. O sea, no van a necesitar SAS para hacer nesting de CSS en idealmente el corto plazo. Puede ser que algunas cosas no te las esté tomando. Debería haberme tomado todo. Capaz fue cuando estábamos teniendo problemas. Yo hubiese tardado media hora, yo tardé más de media hora. Con lo del error de main. Sí, pura casualidad. Igual, podría tranquilamente haber tardado 20 minutos. Ese nesting, si no estoy mal, ya lo va a tener CSS por defecto. Bien, es lo que decíamos recién, joya. O si los anteojos los necesitas o solamente los usas para descansar la vista y preservarla. Me solucionó bastante el dolor de ojos que tenía. Em, ¿Qué más? Hace meses estoy mandando CV, pero ni siquiera tuve entrevistas. ¿Qué puedo hacer? Y intenta de tipo, mejorar tu LinkedIn o cambiar los medios por los que estás intentando conseguir trabajo. Puedes probar con otros como Twitter o canales de Discord o Slack o algo por el estilo. No lo tenía con Reverse, sí estaba bueno para algunas cosas. En el canal de recursos tiene algunos como por ejemplo Flexbox Freud que les enseña un montón de cosas. ¿Sí? Flexbox Freud, gran recurso. Sí, que les enseña CSS, jugando a hacer que la ranita llegue al cosito acá. Y también está en español, y está en el canal de recursos. Y también está el otro que es el de... Muchas gracias, Mickey Dev. Muchas gracias, Mickey Dev. Bueno, también tienen CSS Grid Garden, que es también de la misma gente que hizo Flexbox Freud, pero que les enseña CSS Grid y está muy guapo también. Pam. Yo lo que haría es investigar la empresa, también los empleados misma. Cuando vayan a las empresas, ideal, o sea, cuando vayan a una entrevista, idealmente averigüen de la empresa. Yo nunca lo hago, pero dicen que es recomendado. Así que hágalo. Este tema es oro puro. Además de todo lo que hace Gonzi, claro, muchas gracias. Pero este enfoque de pensamiento generalmente no lo explican y es súper relevante cuando aprendes un framework o librería. Trabajas en equipo y yo querés llevar una app a producción. Excelente. Bueno, me alegro que les guste. Yo siempre les digo, agarren todo con pinzas porque esta es la manera en la que yo lo hago, pero no significa que sea la manera correcta. Ustedes tienen que encontrar sus propias maneras de encarar las cosas. Si ustedes están haciendo algo, están haciendo la aplicación y encuentran algo que piensan que es verboso, o que lo podrían hacer de una manera diferente, investiguen, tipo experimenten, busquen cuál es la mejor manera para ustedes y para el caso que están usando de hacer las cosas. Lo importante es que cuando ustedes sienten que hay algo mal, algo que no está correcto o algo que piensan que se podría hacer mejor, no simplemente déjenlo y digan, bueno, debe haber una manera mejor, pero no sé cómo será. Intenten de encontrar sus propias cosas, porque realmente les va a ahorrar muchísimo trabajo en el futuro. Hablemos de la nota infame de InfoProApp de hoy sobre los freelancers y la ley. Bueno, igual, eso obviamente nefasto, pero iProApp siempre tiene todo ese clickbait horrible que inchequeable por un montón de razones. Si consulta, laboralmente usas article section, etcétera con React porque siempre laboralmente me tocó ver puros divs. Cuando usan librerías de componentes, generalmente esas librerías componentes, cuando están compuestas por más de un div, usan, o sea, usan divs adentro. Librerías, por ejemplo, como Chakra o eso, pueden pasarlo a un as y eso que te lo renderice como un main o como un section. Cuando uso Style Components o Emotion o algo por el estilo, uso directamente .section, .article y eso. Pero mucho menos habitual de lo que lo haces cuando escribís HTML plano. Grow Shrink Basis, lo de Flex 1. Muchas gracias. Cada tanto me olvido. Eso quería saber cómo maquetar, porque lo puedo usar Bootstrap, Grid y Flex, pero pero me quiero casar con uno así lo aprendo bien. No se casen con nada. Aprendan a hacer las cosas con CSS y usen librerías cuando les solucione problemas. Pero ustedes deberían poder saber hacer lo mismo que hace la librería sin la librería. ¿Sí? Cuando sepan hacerlo, usen la librería porque les trae soluciones. Pero si no, cuando tengan alguna cosa que no puedan solucionar con la librería y no lo sepan hacer con CSS, es realmente un bajón. Si te sirve esta mi lista de extensiones, bueno, gracias por compartir.
¿Cuáles son los lentes? Son los Enigma Onyx de Gunnar. Consi consulta. Laboralmente usas. Ah, eso ya lo vi. Bueno, ¿tenés algo subido de SWR? No, no usé mucho SWR. Generalmente fetcho todo directamente del server. Y si no, meto algún use effect y eso. O sea, como que no tengo muchas aplicaciones que necesiten de las ventajas que te da SWR. Y la verdad que las pocas veces que usé algo similar usé React Query. Pero está bueno, úsenlo. Y también es el jefe, no le digan al jefe que uso React Query. También está Knights of Flexbox. Creo que ese lo vi. Es que es el de las torretitas, ¿no? Más que nada que algunas empresas preguntan por qué les gustaría trabajar con nosotros. Porque me gusta comer y el dinero, decirles. Bueno, esto ya lo vi. Consi, ¿qué recursos recomendás para aprender CSS Responsive? Flexbox Freud y CSS Grid Garden están muy buenos. Es buena idea hacer un style system teniendo como base otra librería como Material UI. Si lo vas a usar para practicar, genial. Si es para usarlo como realmente un style system basado en... No, no es algo que haría mucho. O sea, por lo menos no usando tipo alguna base como Material UI. Conci, ¿qué tipo de micrófono recomiendas para PC? Yo tengo un Wave 1 del gato. ¿Recomendarías usar Domain Driven Development en el front? Eh, no lo, o sea, yo no lo recomendaría, pero porque no me gusta Domain Driven Development para algo como front. Como algo para back tiene un poco más de sentido, pero yo no soy la persona para preguntarle sobre eso. Aguante Chakra, sí, aguante Chakra. Te copas CSS Reset. La mayoría de las librerías que uso tienen sus propios reset internos, así que no lo uso a mano. A mí me sirvió el curso de CSS de alto, es muy completo, desde lo básico a Responsive, Flex, Grid, etc. Genial. Lo que sea que a ustedes les sirva, compártanlo, sirve un montón. ¿Por qué es tan famoso AWS por sobre Google Cloud y los otros? ¿Es tan diferente mejor? No uso tanto AWS o Google Cloud como para darte una solución. Las cosas que tengo en AWS funcionan, las cosas que tuve en Google Cloud funcionan, pero no sabría darte un comparativo. Deme dinero, señor Recruiter. Claro. ¿Qué opinas de Python? No sé mucho Python como para darte una opinión. Si después de HTML, CSS y JS, ¿qué recomendás para seguir y mejorar en el front? Siempre recomiendo empezar por Vue porque tiene una curva de aprendizaje más amena que React. Es un poco más parecido a lo que viene haciendo con HTML, CSS y JS. Y tiene muy buen tooling mantenido por la gente de Vue. Así que una vez que aprendan eso y se sientan más cómodos con el tooling, yo recomiendo pasar de Vue a React, pero cada uno hace lo que quiere. Perdón por la ignorancia. ¿Qué sería Chakra? Es una librería de componentes para React. Algo así como, digamos, mal, ¿no? Un bootstrap, pero para React. ¿Qué buscas en un desarrollador senior? Que sepa hacer lo mismo que un junior, pero más rápido y menos código. ¿Puedes usar un ambiente productivo SBuild? Lo probé con Next.js 12 y funcionaba bastante bien. Chakraviva.com, claro, exactamente. Qué buena recomendación, me está costando aprender React, me alegro que sirva. Bueno, esto es lo que decía recién, debe ser un pro y saberlo a profundidad. Los seniority son bastante relativos en base a quién te contrate. Tenés que tipo, fijarte qué es específicamente lo que está buscando una persona y hacerle un test que pruebe esas habilidades. Y si tiene esas habilidades que vos necesitas, lo contratas. ¿Estuviste involucrado en las nuevas features que salieron de Next? No trabajo en el core de Next, pero estuve haciendo los demos y el beta testing de Edge Middleware y de algunas cosas más. Si te has topado con el problema de compatibilidad de Grid con Safari, tuve que migrar Grid a Flex para un trabajo, al menos no hubo tantos cambios. Sé que hay algunas diferencias entre algunas propiedades, no es tan habitual como era antes, pero no me pasó específicamente con Safari. Recuerdo, por ejemplo, tener algunos problemas con fit content de la propiedad with en Firefox y en Chrome, pero no recuerdo una específica de Grid. Voy a poner un break acá y vamos a ver esto que yo les decía de Grid. ¿Sí? A ver si encuentro el CodePen. Creo que es este. Excelente, miren qué velocidad para encontrar las cosas. A ver.
No quiero esto. Quiero ocultarlo. Minimize JavaScript Editor. Esto no es minimizado. Tipo, sácamelo. Te estoy diciendo. Bueno, no importa. Tenemos una estructura HTML bastante sencilla. Pero si ustedes la ven, capaz no es tan parecido a lo que nosotros estamos viendo a la derecha. ¿Sí? Esto que estamos viendo ahora es esto que les digo que es mucho más fácil maquetar con grid, ¿sí? Y hacer media queries para que las cosas se vean diferentes, que lo que es hacerlo con flex, que dependemos de la estructura que el HTML ya tenga en pantalla. A lo sumo podemos hacer algo con reverse, row reverse o column reverse, pero no tan estructurado como lo que tenemos acá, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo un main, que sería mi contenedor general, y tengo 5 elementos adentro. Tengo un header, que sería este. Tengo una side, que sería este de acá. Tengo un section, que sería todo esto que nosotros tenemos acá. Y tengo un footer, que es esto que tenemos acá abajo. ¿Sí? Pero esto se ve bastante como estructurado dado el HTML que tenemos acá. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, se está haciendo con CSS Grid. ¿Sí? Tenemos un mini reset para tener un box sizing en border box, para, como les decía, respetar mejor los margins y los paddings. Y tenemos una propiedad que se repite mucho, ¿sí? A lo largo de de todos estos elementos que tenemos acá. Que es una propiedad que se llama GridArea. ¿Qué es lo que hace GridArea? Básicamente nosotros tenemos un selector de CSS como header, aside, section para poder obtener el elemento que queremos. Y el GridArea le da un nombre, ¿sí? En este caso le estamos dando como nombre del área el mismo nombre que el selector. ¿Sí? Vamos a agrandar un poquito por las dudas. ¿Sí? ¿Sí? Y le estamos aplicando algunas cosas. Por ejemplo, al header, además del grid area, le estamos dando un background red. A la side, además del grid area side, le estamos dando un background blue. ¿Sí? Y algunas cosas más. Por ejemplo, acá dentro de esta section tenemos un grid template columns que lo que hace es repetir por todo el espacio que nosotros tengamos disponibles una columna que tenga como mínimo 200 píxeles y como máximo todo el espacio disponible que tengamos. Entonces, si nosotros agrandamos esto, vamos a ver que como acá tenemos más de 200 píxeles, se crea una columna nueva, y como tenemos más de 200 píxeles, se crea una nueva, pero mientras le vamos sacando espacio, se va reduciendo la cantidad de columnas y obtenemos una especie de responsive copado en base a esta grilla. Recuerda que cuando nosotros tenemos que posicionar cosas en dos ejes al mismo tiempo, tipo el eje principal y el eje transversal, podemos usar directamente grid. ¿Sí? Eso está muy bueno. Mucha gente intenta hacerlo con flex más FlexWrap, pero recuerden que eso nos permite solamente decirle cuando llegues al límite andate para abajo, pero no nos deja acomodar cosas en dos ejes al mismo tiempo como nos lo permite grid. Y bueno, ahora que ya tenemos todos nuestros elementos con su respectivo nombre de grid area, simplemente le tenemos que decir al contenedor de todos estos elementos que use grid template areas. ¿Sí? ¿Y qué es esto que tenemos acá? Bueno, son los nombres que nosotros definimos en grid area y es como un dibujito, como un croquis de qué es lo que queremos. Queremos que el header ocupe toda la parte de arriba, queremos que la side ocupe este pedazo y este pedazo, queremos que el section ocupe este pedazo acá y queremos que el footer ocupe este pedazo acá. Por ejemplo, si nosotros lo tenemos así, el footer va a estar al costado de la side, pero si yo le digo acá footer, ¿sí? Ven que el footer ocupa por abajo la side. Es como una especie de magia que nos permite dibujarle o decirle al elemento cómo es que nosotros queremos dibujar nuestro elemento. ¿Sí? Imagínense que ponemos un media query. Hace 1000 años que no escribo un media query. Esto es media min width, creo, ¿no? Min width 600 píxeles. Algo así era, ¿no? Y creo que le puedo decir. Ahora vamos a ponerle body background black. Black. A ver, ahí. Yo puedo. Bien. Y si lo agrando. No, perdón, si lo achico. Ahí está. Esto es max width, lo que quiero. Y ahí va. Cuando esto se achica lo suficiente, se me muestra así. Entonces, lo que yo quiero es que cuando llego acá, tengamos el header
tengamos el footer, el left bar, arriba del section. ¿Sí? Entonces me voy a copiar esto que tengo acá. ¿Sí? Lo voy a pegar así. Y le voy a decir header. Aside. Section. En realidad ya no necesito dos columnas. Le voy a decir header. Aside. Section. Footer. ¿Sí? Cuando estemos ahí. Y acá yo le estoy diciendo cuáles son las filas y las columnas que va a tener mi coso, que va a tener mi grilla. ¿Sí? En este caso yo solamente quiero que tenga una columna, ¿sí? De un FR, ¿sí? Y va a tener 1, 2, 3, 4 filas. La primera va a ser 50 píxeles porque está bien para el header. La segunda, que es la de la side, le puedo decir que tenga unos 50 píxeles más. Después la del section va a ser un FR y la del footer va a ser 50 píxeles. ¿Sí? Y esto debería funcionar. Perdón, esto no es al body, es al main que se lo tengo que poner. ¿Sí? Esto no estaría funcionando, ¿no? A ver. Max width. Grid template rows. Grid template columns. Bla, bla, bla. A ver si se está aplicando. Main. Y si lo achico acá. Seguro me estoy mandando alguna. Seguro, ¿eh? Así que. A ver. Ahí tengo el grid template. Y esto está main. Y esto está en 50 píxeles, un FR 50 píxeles. Y si lo agrando más, esto sigue igual. Como que no me está tomando el media query. A ver si lo cambio como estaba antes, tipo min width. ¿Me lo sigue tomando al revés por lo menos? Qué malo que soy con los media queries, ¿eh? A ver si es una cuestión de importancia. A ustedes no están viendo, pero yo estoy editando cosas acá abajo. Si guardo, no. Grid template columns. Ah, mira, acá me los toma. Está bien. Es una cuestión de especificidad. Vamos a hacer algo que ustedes no hagan, no tienen que hacer en sus casas. Vamos a poner important a todo esto. ¿Sí? Y ahí va. Tenemos, esto lo volvemos a poner en max width. ¿Sí? Y cuando estamos acá en desktop, lo tenemos así. Y cuando llegamos a mobile, ¿sí? Se nos muestra de esta manera. Pero nosotros podríamos agarrar y cambiar absolutamente toda la UI. Por ejemplo, le podría decir el footer ponémelo acá y el header ponémelo acá. ¿Sí? Entonces es mucho, mucho más fácil reestructurar la UI de esta manera que hacerlo de la manera que lo estábamos haciendo previamente con Flex. ¿Sí? Puedo volver y poner mi UI totalmente de cabeza y eso está muy, muy copado. ¿Sí? Vamos a abrir un segundo acá y ahora pasamos para arriba. A ver qué dicen por acá. Bueno, me cuesta mucho Redux. ¿Algún tip? Probaba más proyectos. ¿A qué hora es el sorteo de la tasa Next? Acá no se sortea nada, vayan y cómprenla. Estoy por empezar una app con Next y vi algo de lo que trae la versión 12. Para manejar autenticación, JWT. ¿Hay algo ya armado? Tengo mi API en Express, pero quiero hacer todo con Next. Podés mover las rutas de Next, de las rutas de Express a API Routes. Y tenés un montón de librerías que te permiten hacer autenticación como NextOut o Auth0. No es algo que no puedas hacer en versiones anteriores a la 12. Buenas, gracias por responder todo, Gonzi. Se te agradece mucho tu ayuda, no hay de qué. Esta guía es de locos, después la voy a chusmear. ¿Cuál es la diferencia de autofill y autofit? Vamos a Scream. Si yo agrando esto, ¿sí? Esto es autofit. Esto es autofit, ¿no? Sí. Esto es autofill. Si yo pongo acá autofit,
la última cosa, el último pedacito, se debería extender hacia el final, si no me equivoco. No recuerdo muy bien cómo demostrarte esto que te estoy queriendo mostrar, pero bueno, cambia en que se crean o no se crean eh, más elementos al final de todo. ¿Sí? Yo quemándome la cabeza con Menaxis y creo sí, cambia un montón. La verdad que maquetar con Grid está muy copado. ¿Este contenido se sube a YouTube o se queda guardado en el canal? Sí, se queda guardado en el canal siempre y después de un tiempo lo sube a YouTube. El template Aries está muy, muy buena. Lo tenés que poner abajo, la cascada, sí, seguramente era yo haciendo cagadas. Sí, no usen el important. Yo soy muy malo haciendo media query, generalmente uso librerías que se encargan de hacer los media query por mí. Así que no es habitual. Ni Bilardo se ha animado tanto, perdón, gente, pero no quería. Con ese importa la metida en Vercel. No uso esta serie. ¿Ven? Estos son algunas de las ventajas que tiene de usar CSS modules o cosas así. No tenés estos problemas. Tiene fama de ser demasiado complejo CSS Grid, pero simplifica mucho las cosas. Para mí la regla de oro es, no hay un o flex o grid. Se pueden usar tranquilamente flex dentro de grid o grid dentro de flex. Se combinan muy bien juntos. Pero si yo necesito acomodar cosas en un eje tipo u horizontal u vertical, uso flex. Y si necesito acomodar elementos en los dos ejes al mismo tiempo, por ejemplo, básicamente hacer una grilla, voy a usar grid. ¿Sí? Es mucho más fácil acomodar estos elementos en donde yo quiero usando grid, cuando con flex lo único que puedo hacer es decirle, esta es una línea común y vos ordename los elementos adentro, ¿sí? Pero no a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. No entiende de dos ejes al mismo tiempo flex. Yo recomendaría tipo empezar capaz con flex, pero porque yo fue lo que aprendí primero. Pero no sé cuál decirte, tipo, cuál preferís, si flex o grid. Buenas tardes, genio. ¿Algún curso de frontend completo que recomiendes? Full Stack Open, de Odin Project, Free Code Camp. Y bien, bueno, vamos a la parte que muchas personas están esperando, que es, vamos a hablar un poco de diferentes patrones que tenemos en React. ¿Sí? Vamos a venir a Screen y vamos a venir a GitHub y les voy a mostrar un proyecto muy, muy sencillo que se llama Supermarket List. Es el proyecto que tomábamos en TradeHelm y el proyecto que tomábamos en Workit. ¿Sí? Ustedes ven esto y es simplemente una lista de supermercado que pueden agregar elementos y borrar elementos. Y estos elementos se persisten en local storage. ¿Sí? Súper sencillo. Y el truquito es que como jugás con un delay entre que guardás y borras los elementos, y nosotros evaluamos cómo haces que la UI se mantenga responsiva mientras estás agregando o borrando esos elementos. Hay algunos trucos como hacer que la UI se mantenga que vos puedas navegar la UI con el teclado, por ejemplo, que abrís el model y tengas el focus, que cuando hagas enter el submit agregue el elemento. Tenés una serie de cosas a tomar en cuenta. Pero lo importante es que cuando nosotros venimos al código, abrimos src y tenemos un archivo app.tsx, un archivo api.ts, un index tsx y un index css. El index tsx tiene 5 líneas de código, 8 líneas de código y no hace nada. El index css usa algunas variables de css y algunas boludeces de css y listo. El API.ts tiene 11 líneas de código y simplemente es como un wrapper que habla con local storage, ¿sí? Y le mete un delay de un segundo a cada cosa que nosotros hacemos, ¿sí? Y un archivo app.tsx que tiene como 118 líneas de código. Este challenge que yo les estoy mostrando acá, me han mandado 30 archivos para hacerlo. Exactamente igual, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de algunas de las estructuras de carpetas más comunes que se usan en esto. Una es tener todo en el root, ¿sí? Todo en el root es, nosotros tenemos la carpeta src y tengo todos los archivos tirados acá adentro.
Generalmente ese patrón sirve para cuando tenemos aplicaciones muy sencillas y no nos queremos complicar creando archivos separados. Y nosotros entramos a CRC y entendemos qué es lo que pasa en esta aplicación o qué es lo que pasa en cada uno de estos archivos sin complicarnos demasiado. ¿Sí? Totalmente viable. Vayan por esto con aplicaciones sencillas, no se compliquen mucho. Otra de las opciones es agarrar y si vemos que tenemos algunos componentes que podemos reutilizar a lo largo de otros componentes, creamos una carpeta components, ¿sí? Y adentro de esa carpeta components creamos todos nuestros componentes como button, como user list, como to-do list o lo que sea, ¿sí? Yo lo que hago generalmente es, tengo una división de 3 tipos de componentes. Déjame ver si abrimos acá alguno. Open folder. A ver en projects. Alguno que tenga como para mostrarles. Esto me pasa por no preparar nada, ¿vieron? Em, bueno, no importa. Jobs. Es un proyecto Next. Bien. Acá yo lo que tengo es una carpeta. Esto es un proyecto Next. ¿Sí? Lo que tengo es una carpeta UI. O sea, hago una diferenciación entre 3 tipos de componentes. Los componentes que están pensados para ser reutilizables, como por ejemplo un botón, un input o cosas así, van adentro de una carpeta UI. Y adentro de esa carpeta UI tenemos como una pequeña subdivisión, ¿sí? En qué tipo de cosas voy a estar guardando. Por ejemplo, los controls son elementos que tienen tiene eventos de on algo, por ejemplo, on copy, on share, on click, on submit o cosas así por el estilo. En display van elementos que solamente se encarguen en mostrar datos, como por ejemplo un componente de image. ¿Sí? También tengo una carpeta iconos donde son solamente archivos JSX o TSX de iconos que estoy usando. Tenemos tipo diferentes componentes, pero que estas divisiones son mías internas y que ustedes podrían guardar lo que sean. ¿Sí? Entonces, UI, componentes que no tienen nada que ver con la lógica de negocio de nuestra aplicación, que son componentes súper primitivos que estamos pensando reutilizarlos a lo largo de nuestra aplicación. Después tenemos los components, que son componentes que pueden tener lógica de negocio, como por ejemplo user list, to do o cosas así, que van adentro de una carpeta components. Y después tenemos la carpeta screen o pages, que tienen componentes que no están pensados para ser reutilizables. ¿Sí? O sea, componentes que lo único que van a hacer es usarse en una ruta o usarse en una page. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre UI, components y screens o pages? UI tiene que tener una API clara que a mí me permita leer las props que tiene o usar TypeScript para entender cuáles son las props que tienen. Y tengo que poder tipo, trabajar entre estas, con estas props para poder hacer que este componente sea flexible. Los componentes que tienen lógica de negocio, los que están adentro de components, lo que van a tener es que tienen alguna noción de cómo funciona mi aplicación o de qué es mi aplicación. Y saben, por ejemplo, conectarse con una API o con una base de datos o con lo que sea y traer los datos correspondientes, modificar la respuesta que te trae el servidor, mostrar los datos de una manera específica. O sea, tiene conocimiento de qué es lo que está pasando en mi aplicación. Y las screens o pages son componentes en los que yo puedo hacer cualquier cosa. O sea, no me interesa si yo le pongo un margin top o un padding bottom al contenedor. Yo sé que eso está hecho específicamente para usarse una sola vez y me puedo tomar un montón de libertades en hacer cosas ahí. Generalmente los screens o pages también son los componentes que se encargan de traer los datos para después pasárselos por props a los componentes hijos o son los que suelen montar los contexts en los que yo me traigo los datos. ¿Sí? Después hay otra estructura que se usa bastante. ¿Sí? Perdón por no tener ejemplos para todos este tipo de cosas. Pero es la estructura de... No sé si es la estructura de barreras. Yo la llamo estructura de árbol común. Donde imagínense que vamos a abrir
tipo este de patrones stream. Y vamos a crear acá una carpeta que sea React base, ¿no? ¿Sí? Vamos a crear solamente los archivos sin contenido, ¿sí? Donde teníamos, por ejemplo, este index.tsx, ¿sí? Que se encarga de montar nuestra aplicación. Después teníamos un app.tsx en el que teníamos nuestro componente de app. Teníamos un styles.css que tenía los estilos. Teníamos un api.ts que se encargaba de traer las cosas, ¿sí? Entonces, esta es una aplicación súper, súper base. Vamos a agrandar un poquito más. Una aplicación súper, súper base en la que no necesito anidar cosas adentro de cosas y se entiende qué es lo que está pasando, ¿sí? Después tenemos, vamos a poner React tipo pattern 1, porque no tiene un nombre. Es algo que fui armando, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, nuestro app.tsx y tenemos nuestra carpeta de components. Y adentro de components tenemos algo como, imagínense una aplicación de to-do, ¿sí? Un todos.tsx, ¿sí? Tenemos un o users. O user.tsx, ¿sí? Y tenemos también una carpeta UI donde tenemos controls, button.tsx, o sea, primitivos que reutilizamos varias veces dentro de nuestra aplicación. Y después tenemos una carpeta screens, ¿sí? Donde tenemos todos.tsx. ¿Sí? Esto vamos a llamarlo todo más que todos. Así. Components, todo.tsx. ¿Sí? Entonces, yo sé que adentro de mis componentes, por ejemplo, app, voy a poder importar un botón como UI Controls Button. Adentro de app seguramente voy a usar las screens basado en la ruta a la que me encuentre. Y tengo componentes específicos de lógica de negocios que se encargan de traer los archivos de la API o donde sea. También obviamente voy a tener algún archivo onda api.ts y eso. ¿Sí? Nada del otro mundo. Después está el patrón de React barra, vamos a decirle tree, o yo por lo menos lo llamo así. Y vamos a tener tipo nuestro index tsx. Y imagínense que nosotros agarramos y creamos un archivo que se va a llamar tipo todos. Entonces yo me pongo a trabajar en todos, o perdón, vamos a llamarlo todo. Y me doy cuenta de que el to-do se vuelve más complejo de lo que yo pensaba. O sea, en vez de solamente tener el texto como tenía al principio, ahora tiene el texto, pero también tiene unos botones a los costados que tiene para editar, para borrar, para completar, para descompletar o lo que sea. Entonces lo que hago es, vuelvo, o sea, convierto el archivo to-do en una carpeta, lo que se podría llamar un barrel, ¿sí? Meto el todo.tsx adentro, creo un index.tsx adentro para que cuando yo vengo acá pueda hacer onda import todo from todo, ¿sí? Y no tenga que hacer barra todo, ¿sí? O sea, para eso creo el archivo index.tsx, solamente para eso. Y ahora que yo ya dije que esto se volvió más complejo y que tenía otras cosas adentro, adentro de este todo creo otro archivo que sea onda todo actions.tsx y tipo todo text.tsx. Entonces, adentro de todo uso los componentes de todo actions y de todo text. Entonces, si todo action se vuelve más complejo, lo vuelvo a una carpeta, le auto exporto el index y creo tipo los botones específicos para cada uno de los casos. ¿Sí? O sea, vamos convirtiendo esos componentes complejos en árboles. Entonces, cuando yo estoy trabajando con un componente y no sé qué es lo que está pasando, empiezo a decirle a mi cerebro que anda el to-do. Bueno, el to-do voy adentro y de ahí voy adentro. Y ahí voy entendiendo qué es lo que está pasando. ¿Sí? Y después el otro patrón, que es el que yo más uso, es el que yo le llamo modules. Y tengo un post específico de esto en mi blog, que es medio viejo, pero sigue sirviendo. Estructura. Esto es específicamente para una aplicación React Redux, pero que sirve para un montón de cosas. ¿Sí? Que esta es la que más
me cierra para cosas tipo, para aplicaciones grandes. Por ejemplo, Pensy está armada con estructura de módulos. ¿Sí? Tenemos React Modules, donde tenemos carpetitas por entidades. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, una aplicación de to-do list donde yo tengo que iniciar sesión con un usuario y ahí me muestra un listado de to-dos. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es voy a crear una carpeta to-do en minúscula y voy a crear una carpeta user en minúscula y cada una de estas carpetas o módulos que yo tengo dentro de mi aplicación va a tener o va a seguir más o menos la misma estructura. Por ejemplo, yo adentro de todo voy a tener un archivo context.tsx donde voy a tener el context que se encarga de traer todos los datos. Voy a tener un archivo api.tsx que se va a encargar de tener todos los métodos para conectarme con mi base de datos o con mi API. Voy a tener una carpeta components que van a ser componentes relativos a el todo, por ejemplo, todo list.tsx. Voy a tener una carpeta screens con todas las pantallas que tengan que ver con los todos y voy a tener onda todos.tsx. Puedo tener, por ejemplo, si estoy usando TypeScript, le puedo decir types.ts y acá voy a tener todos los types. Entonces me queda todo encapsulado en esta carpeta con el nombre de la entidad que yo estoy usando. Entonces cuando yo esté en alguna parte y sé que estoy modificando algo del todo, puedo venir y voy a tener un par de carpetas en mi root y voy a entrar a todo y decir, ¿qué estoy modificando? Una pantalla. Bueno, vengo a screens. ¿Qué pantalla estoy modificando? Todos. Bueno, vengo acá. Entonces es como mucho más fácil entenderlo así que abrir una carpeta components con 300 archivos y buscar el archivo que yo estoy buscando. ¿Sí? Y esto se repite en el resto de las carpetas, pero tenés cierta flexibilidad para decir, ponele, yo este context lo tengo acá, pero user no tiene context. Y bueno, no importa, está todo bien, no necesitas que todos tengan los mismos archivos. Entonces después cuando vos vas a app y querés importar un componente, lo importás de todo barra components y es súper fácil de entender qué es lo que está pasando y los imports tampoco te quedan una cosa gigante. ¿Sí? Te queda solamente tipo todo barra component, todo barra API o cosas así. También se pueden setear los alias de tipo TypeScript o de JavaScript para hacer onda import arroba todo y eso también simplifica muchísimo los imports que nosotros hacemos. Bueno, a ver qué están diciendo. A mí me dieron a entender que Grid es mejor utilizarlo para posicionar elementos contenedores y Flix para los ejos dentro de esos contenedores. Cuestionable. Tecla.ese repo y lo ves como Visual Studio Code en la web. Ah, sí, lo de VS Code Dev, ¿no? Si yo vengo acá y toco punto. Muy bueno. Excelente. Aprender a diferenciar entre Smart y DAM Components es clave. Sí, o sea, vos tenés, hay un patrón que se usaba mucho con Redux, que es el de Container y Presentational, donde decía que vos tenés Container Components, que son los que se van a encargar de traer los datos o de tener la lógica de tu aplicación, y después los DAM Components o los Presentational Components simplemente van a recibir esos datos por props y los van a usar. Resultó ser bastante cuestionable ese patrón, pero se sigue usando un montón y sirve para un montón de casos. Así que, genial. ¿Cómo los pasás estilos a esos UI desde el padre? Puedes recibir un class name o la manera que quieras y hacer un spread de las props para poder extender los estilos. Grande Gonzi, siempre lo explicas muy bien y te entiendo. Bueno, me alegro que sirva. Che, no sabía ese hack para crear carpetas y archivos. El tipo ponerle nombres con barras y te crea carpetas y eso. Me hace mal ver todas las carpetas del lado derecho, pero creo que eso está más cómodo. Detalle. Si ustedes están codeando y están acá, y están codeando y usan control B, esto no les mueve el código. Si ustedes tendrían la barra del lado izquierdo, ustedes están leyendo acá y toglean la barra y esto les mueve el código y hace que tengan que estar mirando para todos lados. Así que tiene una explicación bastante lógica. ¿Recomendás aplicar Atom Design? Si lo consideras copado, lo podrías explicar. No uso Atom Design ni ninguna otra tipo, funcionalidad o patrón de manejo de estilos porque uso librerías que
ahorran todos los problemas que generalmente, para lo que generalmente se usan Atom Design, BEM o todo eso. Con este formato, ¿cómo sería la estructura de un e-commerce? Donde tenés una screen de categoría que llama la API para mostrar productos y después tenés una screen de producto donde llames a la API para mostrar solo el producto, creas una carpeta. Generalmente, si estamos hablando de un e-commerce, vas a tener pantallas como muy, muy típicas, como por ejemplo product o hot products, donde vas a mostrar los productos más habituales. Y esa pantalla se va a encargar de traer los productos, ¿sí? Eso va a ser una screen y esa screen va a usar algún componente como Products List o Product Grid o algo por el estilo que va a recibir el array de products y Product Grid adentro va a usar algo como Product Card y le va a pasar el product y lo va a renderizar. ¿Sí? Y adentro Product Card va a usar componentes de la carpeta UI como Button, Price, Image o cosas así. Entonces ahí vos tenés una screen que es la principal, vas a tener components que son los intermedios y vas a tener UI que son los más chiquitos. Y alguna screen estática como términos y condiciones donde se guardaría. Generalmente puedes tener una carpeta app, que son cosas específicas de la aplicación, y adentro de app puedes tener screens, components o cosas así que sean relativas a la app pero que no pertenezcan a alguna entidad intermedia. Lo llaman feature base a ese tipo de nombrado de folders. Creo que se llama algo así como feature también, pero la diferencia de los features es que vos exportás un barrel por cada feature y en vez de importar desde dentro de las carpetas, importás el index y de ahí sacas todo lo que necesitas. Tiene como algunas variantes en base a eso. Buenas noches, tengo una duda. Diga, señor. ¿Pudiste laburar con microfrontends? ¿Cómo fue tu experiencia? No me tocó laburar en un laburo con microfrontends, pero lo que generalmente hago, o sea, en vez de usar microfrontends, uso como aplicaciones chiquitas en subdominios y listo. Me tocó, bueno, en realidad laburar con algo así como microfrontends, pero había una aplicación padre que tenía como un archivo de configuración y decía cuáles son las aplicaciones o widgets que se iban a cargar y cada uno de esos widgets era una aplicación, se cargaba y ya. No estaba muy bien implementado, así que decir si mi experiencia fue buena o mala en base a eso sería medio como injusto. No sé qué es lo que estás queriendo decir con esto. Me parece que le falta una parte a tu código. Parece que setUser es una función y recibe el user y ahí le hace el spread. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos ya 1 hora 48, así que si no tienen más preguntas, gente, podemos ir cortando. En base a los patrones que vimos, yo siempre las repito, son mis experiencias, no significa que sean las mejores o las peores maneras de hacer las cosas. Siempre experimenten, prueben y encuentren nuevos patrones o nuevas maneras de hacer las cosas. Las que les sirvan a ustedes. Y no todas las maneras sirven para todos los casos, ¿sí? Así que nada, prueben diferentes maneras basadas en lo que necesiten. Vamos a ver aquí en Raidear, vamos a Twitch, Scream. Y sí, está alto, así que vamos a hacerle... Uy, gritó Twitch. ¿Por qué me grita Twitch? Bueno, vamos a hacerle un raid a Soy Dalto. Vamos a volver a abrir. Vamos a copiarnos el nombre. Y ahí vamos. Raid. Soy Dalto. Y los voy a dejar con Dalto que está hablando del metaverso de Facebook. ¿Sí? Gente, muchísimas gracias por quedarse. El jueves vamos a tener una invitada de lujo que va a hablar sobre el burnout y la salud mental a la hora de trabajar y todo eso. Así que estaría buenísimo que se vengan, seguramente van a aprender mucho. Noté que desde que cambiaste de trabajo dejaste de usar Raw Functions. ¿Puede ser? No, sigo usando Raw Functions, pero prefiero usar muchas veces Functions. Muy lindo el stream, muchas gracias por todo. Y gente de vuelta, muchas gracias a toda la gente que vino, que se quedó, que participó, que se suscribió, que siguió y muchísimo más. Así que nos vemos la próxima, gente, y suerte. Los dejo con Dalton.